El 6 de marzo de 2023 inauguramos la columna de Cosas del Fútbol con un integrante de la Mutual, con Michel Duarte, en la que hablamos precisamente de lo que queríamos, que este fuera un espacio en el que se visibilizara el perfil de trabajador del jugador de fútbol y de todos los protagonistas que hacen a lo que creemos es el mejor deporte del mundo. Y por eso es doloroso la situación que estamos viviendo en el día de hoy, en la que el fútbol está suspendido por un paro decretado por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales en base a la no aceptación del Estatuto del Futbolista Profesional, un estatuto que llevaba 2 años de negociaciones y que no se entiende mucho por qué no fue finalmente aceptado por el Consejo de Liga Profesional, el Consejo de los Clubes, o sea, ese consejo que une a los 16 clubes de primera y a los 14 clubes de segunda división profesional. Pero para entender un poco por qué sucedió todo esto y cuál es la situación actual, estamos recibiendo con muchísimo gusto al vicepresidente de la Mutual, que ya nos ha visitado. Muchísimas gracias, Sergio Pérez, el Piojo para todos nosotros. Sí, Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Tania? Buen día. No voy a decir que me siento parte de la casa, pues sería una exageración, pero he venido alguna que otra vez, así que es un placer estar acá. Un placer recibirte también para que nos expliques, para saber de primera mano qué es lo que está sucediendo, por qué se llegó a esta situación, cuando había un planteo sobre la mesa desde hace meses que la Mutual no quería parar. Se hizo todo, sí, y creo que la AUF tampoco, se hizo todo para que esto no sucediera. Bueno, para poner un poco en contexto y hacer como una cronología rápida de lo que fue todo el suceso y el proceso de negociación, nosotros en 2021, en diciembre de 2021, presentamos en AUF lo que es la reforma del Estatuto del Jugador de Fútbol. Todo el 2022 estuvimos negociando con una comisión que hicieron los clubes, que pusieron a sus representantes y nosotros en la AUF durante todo el 2022. En diciembre del 2022 nosotros llevamos ese producto que salió de las reuniones con la comisión y nuestra asamblea lo aprobó. No fue así con la asamblea de clubes. En esa instancia, que nosotros entendíamos que después de haber hablado con nuestra asamblea y hablar de lo que era el aumento y todas las mejoras que tenía el convenio colectivo para ambas partes, tendríamos que tomar una medida porque la situación nos llevaba a eso. En ese momento firmamos un acuerdo con la AUF, en la cual la AUF se hacía cargo de la diferencia que había entre el mínimo actual de la segunda división profesional y lo que nosotros pedíamos. Por eso entendimos que no era necesario tomar ninguna medida y abrimos otro espacio. Porque la AUF hizo como una especie de garante de que eso se respetaba. Hizo de garante porque sabía que nosotros estábamos obligados a tomar alguna medida porque uno de los temas sustanciales del convenio colectivo es el aumento del mínimo de la B. Que hoy está en 29.000. Hoy está en 29.000 con esa diferencia que paga la AUF. Líquido serían 22.000 pesos. Dependiendo si tiene hijos o no, los aportes que pagan son 23.000 pesos más 7.000 pesos de diferencia que paga la AUF, ronda los 30.000 pesos el líquido, lo que cobraría un futbolista de la B, con este aumento que nosotros estamos pidiendo. Exactamente. Entonces, para terminar, en ese momento accedimos, firmamos un acuerdo por 4 meses, que después lo volvimos a renovar por 4 meses más, o sea, enero, febrero, marzo y abril. En abril lo renovamos de vuelta. Mayo, junio, julio y agosto, que es el plazo en el cual estamos, y durante todos esos meses lo que se hizo fue ampliar la comisión donde estaban los clubes, la gente que representaba a los clubes, y seguimos negociando cada uno de los artículos, hasta que llegamos al viernes de la semana pasada, en donde dejamos el documento terminado con los representantes, con la comisión. Ese documento es el que los clubes, a sabiendas de la decisión que había tomado nuestra asamblea, que si no se aprobaba el fútbol se iba a parar, fue lo que no hablaron en el Consejo de Liga por formalidades, por tiempos, que son uno de los argumentos, por ejemplo, que alegaron ellos, es que el documento les llegó 3 horas antes y no podían estudiar 50 artículos en 3 horas. Ellos pusieron a sus representantes en la comisión para negociar y sus representantes le bajaban la información de lo que se iba negociando y lo que contenía ese documento y cada uno de los artículos. O sea que no es justificable que digan que el documento les llegó 3 horas antes, que además de eso es responsabilidad de los clubes y de la AUF si el documento les llegó 3 horas antes. No, de los futbolistas. No de los futbolistas, para nada. Los futbolistas lo que hacemos es llevar el documento a la asamblea y explicarlo en nuestra asamblea, cada uno de los artículos. Y lo mismo deberían hacer los clubes, que entiendo que ya lo hicieron y que fue una interpretación estratégica que tomaron en ese momento para ni siquiera hablar de
del documento. ¿Por qué no se aprobó? ¿Por qué entiende la Mutual que no se aprobó? Y bueno, la Mutual entiende que no se aprobó porque hay algunos coletazos o algunos temas que van por carriles paralelos que los clubes quieren negociar una cosa por la otra. Eso es lo que entiende la Mutual de por qué no se llega a aprobar, porque cuando nosotros transmitimos el contenido de ese documento, que es beneficioso para todo el universo del fútbol, para los clubes, para la AUF, para los jugadores, no deberían por qué negarlo. Y más teniendo en cuenta que el artículo más importante, o sea, el que hubo más diferencia fue el del aumento del mínimo de la B, porque los clubes argumentaban que la plata no daba, que nosotros siempre lo transmitimos de la misma manera. Nosotros reconocemos que la plata que hoy ingresa al fútbol no da, pero es producto de los acuerdos que los mismos clubes firmaron años anteriores. Entonces, teniendo esas dos posiciones, aparece la AUF y dice: yo para el 2023 me hago cargo de la diferencia. Para el 2024 pongo un dinero, que son $360.000, que contempla 6 meses de la diferencia. Para el 2025, 3 meses, y para el 2026, 3 meses. Un dinero que no es reembolsable. Teniendo eso presente, los clubes tampoco aceptan la propuesta, viendo que es el artículo más importante. Nosotros en la asamblea, por ejemplo, nos llegó un documento en el cual decía que los clubes de la B, en su mayoría, aceptaban el aumento del mínimo de la segunda división profesional. Entonces, lo que entendíamos es que ya el tema estaba resuelto, porque si los clubes de la B, que es donde impacta directamente este artículo, te lo aprueban, lo deberían aprobar la mayoría de los clubes. Exactamente. Lo de primera, porque van a... Sin embargo, eso no pasó porque ni siquiera hablaron del documento. Entonces, nosotros sabemos que la realidad pasa por otro lado, que los clubes no lo han dicho todavía públicamente, no lo han dicho explícitamente y se agarran de otro tipo de cosas, pero la situación real es esa. Se habla de la creación de la liga y yo creo que pasa un poco por ahí, se habla de los derechos económicos de la televisación y creo que también hay un poco de realidad de eso, y que nada tiene que ver con esto que nosotros estamos hablando. Si el día de mañana los clubes quieren hablar de la creación de la liga, de los derechos, deberían convocar una reunión en otro ámbito para hablar de esos temas. No parece tan descabellada entonces la postura de la Mutual en su momento de pararse firme frente a la renovación de los contratos por derechos de televisación. O sea, esto termina impactando directamente porque sabemos que con entradas no se sostiene un cuadro de fútbol, pero a través de otras herramientas es que es necesario defender, sí, porque ahí está la vida del fútbol. Algunas de las cifras, esto estamos diciendo 29.000 pesos, que es el salario mínimo, pero está bueno decir que el 40% de los, sí, jugadores de la B, división, de la segunda división, la B decimos los más, sí, viejos, cobran eso. Estamos, sí, hablando de 12 jugadores por plantel, más o menos. Es una demencia. Sí. Es un promedio que hicimos, obviamente, que hay para arriba y para abajo, pero el promedio es ese. Era insostenible. O sea, ¿cómo se le pide a un sindicato que no paralice sus actividades luego de que los jugadores están representados por quienes van, sí, a una comisión, los clubes con quienes van a una comisión, llegan a un acuerdo, ese acuerdo está ratificado por la propia AUF, sí, durante un año entero, y luego cuando llega el momento de votar, no se vota? Bueno, nosotros cuando empezamos a discutir el convenio colectivo, que hacíamos reuniones con los jugadores y les transmitíamos cada uno de los artículos que estábamos modificando para escuchar las opiniones, sabíamos que el salario mínimo, como bien dice, era el mínimo. Ahora, con la realidad que había en el fútbol uruguayo, había pasado a ser casi el máximo. Entonces, como vos bien decís, Tania, el 40% de los jugadores de la segunda división profesional cobran el mínimo. Entonces, es muchísimo, son muchísimos jugadores. Sabemos que el costo de vida es un costo de vida alto en nuestro país, que un jugador de fútbol no puede sostener ni él individualmente, ni a una familia con ese ingreso. Sabemos lo que implica ser un futbolista profesional, pero esto los clubes te lo reconocen, es unánime la decisión de los clubes. Es unánime, y por eso, más allá de que algunos han tomado medidas de cerrar los clubes, no permitir el entrenamiento, otros sí, ha tenido consecuencias para todos.
Pero en este minuto y medio que nos queda de conversación, ¿cuál es el panorama? ¿Qué es lo que puede suceder en los próximos días? Estamos disfrutando el partido de lo que fue Uruguay. Sí, mañana tenemos, ¿no? La celeste, nos llenamos la boca, la celeste del alma, como se dice, ¿no? Yo creo que los clubes en este momento, con el contexto, con el fútbol parado y todo, lo que están tratando de hacer es generar miedo en los futbolistas para que haya una división. Hablando del no cobro, hablando de cerrar las puertas, hablando de tomar medidas. Eso lo que genera es miedo en los futbolistas, incertidumbre, duda, y eso es lo que están tratando de generar los clubes. Ahora, nosotros en la interna, en la directiva, los futbolistas, hay una seguridad absoluta del tema, porque entendemos que hay muchísimo argumento, muchísimo criterio en lo que estamos pidiendo. Entonces, no hay ni una sola duda en esto que estamos hablando. Cortita, ¿siguen más unidos que nunca? Fue el cuestionamiento del presidente, de un capitán de un club de la B. Sí, sin duda. ¿Siguen más unidos que nunca? Sí, y yo lo aclaré eso y me viene bien aclararlo, porque el otro día hablé y cité a Marcelo Bielsa, porque entiendo que en algunos puntos también el hecho de generar polémica genera que la gente mire. Entonces, fueron a entrevistar en algunos programas de radio a la única persona o a las únicas 2 personas que podían opinar diferente en este tema. Y obviamente en un gremio tan unido como el nuestro, que estamos más unidos que nunca, genera ruido en la opinión pública. Bueno, que se solucione todo, vamos a estar atentos. Muchas porque gracias. De verdad es el mejor deporte del mundo, pero lo tenemos que mostrar con conductas concretas. Muchas gracias, a las órdenes, Tania. Nos vamos con